Inclina la cabeza. Quiero ver si al menos sabes obedecer. La orden resonó en medio del salón antes de que nadie pudiera fingir que no había oído. El hombre negro se quedó inmóvil, de pie frente a todos, mientras el millonario levantaba la copa de cristal como si fuera un trofeo. El vino cayó directo sobre su camisa, lento, visible, irreversible. Un murmullo recorrió la sala, seguido de risas incómodas. Nadie intervino. Nadie se movió. A unos metros, sus hijas observaron sin entender por qué su padre no reaccionaba. La más pequeña dio un paso adelante y se detuvo al ver su mirada, firme, contenida, pidiéndole silencio sin decir una palabra. «Así se ve a alguien de tu clase en una gala de verdad», añadió el millonario, mientras varios invitados levantaban sus teléfonos para grabar. Lo que ninguno de ellos sabía, ni el hombre que sonreía, ni los que filmaban, era que acababan de humillar al único padre en esa sala, capaz de destruir todo lo que representaban, con una sola decisión. Y esa humillación acababa de empezar. El padre avanzaba entre las mesas con una bandeja de plata, vestido con un traje alquilado que no le quedaba del todo bien. Había aceptado ese trabajo por una sola razón: llevar a sus hijas consigo y no dejarlas solas en casa. En esa gala, su papel era simple y silencioso: servir, bajar la mirada y desaparecer. Cuando tomó la copa destinada a la mesa principal, el supervisor le indicó el camino sin mirarlo a la cara. No hubo palabras, solo un gesto impaciente y una ceja levantada. Era una orden disfrazada de rutina. Negarse no estaba entre las opciones. Al acercarse a la mesa del anfitrión, algo llamó su atención. En la base del cristal, grabado con precisión, había un apellido. No era un adorno ni una marca elegante. Era un nombre que él reconocía demasiado bien. Sus pasos se ralentizaron apenas un segundo. No por miedo, sino por conciencia. En ese instante entendió que no estaba entregando solo una bebida. Esa copa marcaba el comienzo de algo que aún no tenía forma, pero ya tenía intención. Las niñas permanecían junto a una pared lateral del salón, donde la luz no alcanzaba con la misma fuerza, ni la música parecía tan alegre. No estaban allí por curiosidad, sino porque no tenían otro lugar donde ir mientras su padre trabajaba sin descanso. La menor apretaba el abrigo contra el pecho, observando los zapatos brillantes pasar frente a ella como si fueran de otro mundo. La mayor, en cambio, miraba solo a su padre, siguiendo cada movimiento con una atención que no correspondía a su edad. Habían aprendido pronto a leer los silencios del hombre que las criaba solo desde hacía años. Sabían cuándo estaba cansado, cuándo estaba preocupado y cuándo algo no iba bien aunque él no dijera nada. Esa noche, su forma de caminar era distinta, más rígida, como si midiera cada paso para no cometer un error. Y eso encendió una alarma silenciosa en la hija mayor. Una sensación que no supo nombrar, pero sí reconocer. Desde donde estaban, pudieron ver cómo algunos invitados se apartaban ligeramente cuando él se acercaba con la bandeja. No era miedo ni respeto, era rechazo envuelto en cortesía. Una distancia calculada que se repetía una y otra vez. La niña mayor frunció el ceño al notar que nadie le sonreía, nadie le agradecía, nadie lo miraba como a los demás. Algo en ese patrón empezó a incomodarla, más que el lugar extraño en el que se encontraban. Cuando el vino cayó sobre la camisa de su padre, la menor dio un pequeño salto, llevándose la mano a la boca. No entendió el gesto ni la intención, solo vio el líquido rojo mancharlo todo frente a decenas de personas. La mayor apretó los puños sin darse cuenta, sintiendo una mezcla de vergüenza ajena y rabia contenida. Ambas esperaron una reacción que no llegó, y esa ausencia fue lo que más les dolió. Mientras el salón retomaba su ruido elegante, las niñas se miraron entre sí sin decir palabra. No sabían qué hacer, no sabían si podían moverse, no sabían si debían correr hacia él o quedarse quietas. La hija mayor volvió a clavar la mirada en su padre, buscando una señal que le indicara que todo estaba bajo control. Pero lo que vio fue algo distinto, algo que todavía no entendía, y que estaba a punto de cambiarlo todo. El padre no respondió al comentario y retomó el movimiento que había sido interrumpido, avanzando un par de pasos con la bandeja aún equilibrada. El millonario no se apartó de inmediato, obligándolo a rodearlo con cuidado para continuar su trabajo. Ese gesto simple dejó claro que la humillación no había sido un accidente aislado. Era parte de una dinámica que acababa de establecerse frente a todos. Al ver que no hubo reacción verbal, algunos invitados intercambiaron miradas rápidas, midiendo la escena. El anfitrión aprovechó el silencio para beber un sorbo con calma, sin apartar los ojos del padre.
La música siguió sonando, pero más baja, como si el salón entero estuviera atento al siguiente movimiento. La situación no se cerró, quedó abierta deliberadamente. El padre colocó la siguiente copa sobre la mesa contigua con precisión excesiva, cuidando cada gesto. No se justificó, no explicó, no intentó suavizar el ambiente. Su silencio funcionó como una pausa incómoda dentro de la gala, algo que rompía el ritmo esperado del evento. El millonario dio media vuelta y caminó unos pasos, dejando al padre detrás, aparentemente satisfecho. Pero antes de alejarse del todo, se detuvo lo justo para que todos notaran que seguía controlando la escena. No había terminado, solo estaba preparando el siguiente movimiento. El público lo entendió, aunque nadie lo dijera en voz alta. Desde el fondo del salón, las hijas observaron cómo su padre continuaba trabajando sin levantar la cabeza. Nada parecía haber cambiado, y, sin embargo, el ambiente ya no era el mismo. La humillación no había sido respondida, pero tampoco había pasado desapercibida, y esa pausa tensa indicaba que lo peor todavía estaba por llegar. El millonario regresó a la mesa principal con la copa vacía y se detuvo frente al padre como si hubiera notado algo fuera de lugar. Miró el traje con detenimiento exagerado, recorriendo la camisa manchada por el vino con una mueca calculada. Extendió el dedo y lo señaló sin tocarlo, llamando la atención de quienes estaban alrededor. La escena volvió a concentrar todas las miradas en un solo punto. «Has manchado mi traje», dijo con tono tranquilo, aunque la mancha estaba claramente en el otro cuerpo. Algunos invitados miraron el saco caro del anfitrión, buscando algo que no existía. El error era evidente, pero nadie lo corrigió. La lógica dejó de importar en ese instante. El millonario tomó una servilleta blanca de la mesa y se la lanzó al pecho. «Límpialo», añadió, como si fuera una instrucción básica del trabajo. El gesto fue rápido, automático, sin posibilidad de discusión. La orden quedó suspendida en el aire apenas un segundo. El padre dudó lo justo para que todos notaran la pausa. Luego tomó la servilleta. No porque creyera la acusación, sino porque entendió el juego que se estaba imponiendo. Se inclinó y pasó la tela por una mancha inexistente, frente a decenas de testigos. El acto selló la humillación de forma pública e irreversible. Las cámaras de algunos móviles se alzaron con disimulo mientras el anfitrión sonreía satisfecho. Había logrado algo más que un insulto verbal. Había forzado una sumisión visible dentro de su propio territorio, y esa imagen quedaría grabada en más de una memoria esa noche. El millonario se inclinó apenas lo suficiente para que su voz no alcanzara a toda la sala, pero sí al oído correcto. No levantó el tono ni mostró enojo. Habló como quien da un consejo innecesario. Su cercanía no fue casual, fue calculada para dejar claro quién dominaba el espacio. El padre permaneció inmóvil, con la bandeja aún en las manos, sin mirarlo directamente. La música seguía sonando, lo que hacía la escena aún más perturbadora. «Puedo destruirte con una sola palabra», murmuró el anfitrión sin mover los labios en exceso. No fue una amenaza impulsiva, fue una afirmación basada en poder real. Luego inclinó la cabeza apenas hacia el fondo del salón, donde estaban las niñas. «Y tus hijas crecerán como tú, sin futuro», añadió, con una calma ensayada. La frase no buscaba reacción, buscaba quedar grabada. El padre apretó la mandíbula de forma casi imperceptible, manteniendo el control de su cuerpo. No respondió, no se justificó, no pidió que se detuviera. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra en ese terreno. El millonario interpretó el silencio como una victoria confirmada. Su sonrisa se amplió apenas un segundo. Algunos invitados notaron la cercanía entre ambos y desviaron la mirada con rapidez. Nadie quería verse involucrado en algo que ya se sentía incorrecto. La amenaza había ocurrido a plena vista, aunque pocos escucharon las palabras exactas. Lo que sí percibieron fue el cambio inmediato en la postura del anfitrión. Se movía como alguien que acababa de ganar. El millonario se alejó con tranquilidad, retomando su lugar entre los suyos. Levantó la copa, brindó, rió, como si nada hubiera pasado. Creía haber cerrado el episodio con una advertencia suficiente. Creía que el control ya estaba asegurado para el resto de la noche. Pero no vio lo único que realmente importaba en ese momento. La hija mayor dejó de observar desde la pared cuando vio al hombre alejarse con una sonrisa tranquila. No entendía cada palabra que había sido dicha, pero reconocía el patrón de lo que acababa de ocurrir. Había visto ese gesto antes, en otros lugares,
con otras personas que hablaban desde arriba. Miró a su padre y notó algo distinto en su postura, una quietud demasiado controlada. Entonces decidió moverse. El paso fue pequeño, apenas un avance fuera de su refugio improvisado, pero rompió la composición del salón. No corrió, no llamó la atención de inmediato, simplemente ocupó un espacio que no le había sido asignado. Algunos invitados la vieron y fruncieron el ceño, incómodos con esa presencia infantil fuera de lugar. Ella no miró a nadie más que a su padre. Ese fue el primer gesto que alteró el equilibrio. El padre percibió el movimiento sin girarse del todo, como si lo hubiera sentido antes de verlo. Su cuerpo reaccionó primero que su mente, ajustando la postura, enderezando los hombros. No hizo un gesto para detenerla ni para llamarla de vuelta. La dejó estar, aceptando silenciosamente ese cambio inesperado. Algo que llevaba tiempo contenido empezó a desplazarse. La niña se detuvo a pocos pasos de él y levantó la mirada sin decir una palabra. No había miedo en su expresión, tampoco desafío, solo una certeza tranquila. Ese contacto visual no fue una súplica ni una pregunta. Fue un recordatorio directo de quién estaba observando y por qué. El aire del salón pareció volverse más denso en ese instante. Algunos invitados notaron el intercambio y dejaron de hablar por unos segundos. No sabían qué significaba, pero entendieron que algo había cambiado sin anunciarse. El anfitrión aún reía al otro lado del salón, ajeno a ese detalle. No vio el paso, no vio la mirada, no vio la señal, y por eso no estaba preparado para lo que vendría después. El padre levantó la cabeza por primera vez desde que comenzó la humillación, no de golpe, sino con una calma medida. Sus ojos no buscaron al público ni a los móviles levantados, se dirigieron directamente al anfitrión. No había rabia visible, ni urgencia, ni deseo de confrontación inmediata. Era una mirada firme, sostenida, que no pedía permiso para existir. Ese gesto simple rompió el guión que el millonario había escrito para la noche. El anfitrión sintió la mirada antes de entenderla, como una incomodidad que no encajaba con su control previo. Su sonrisa se congeló apenas un instante, lo suficiente para que algunos lo notaran. No esperaba respuesta, mucho menos ese tipo de presencia silenciosa. Dio medio paso atrás sin darse cuenta, ajustando el cuerpo de forma instintiva. El equilibrio del poder se movió sin hacer ruido. El salón reaccionó con retraso, como si necesitara tiempo para procesar el cambio. Las conversaciones se apagaron poco a poco, una tras otra, sin que nadie diera la orden. Las cámaras bajaron ligeramente, indecisas, buscando entender si aún había espectáculo. Algo distinto estaba ocurriendo, y no seguía el ritmo habitual de la humillación pública. Por primera vez, la atención no estaba donde el anfitrión quería. El padre no habló todavía, pero su postura ya no era la misma de antes. La bandeja bajó lentamente, apoyándose contra su pierna, como si dejara de ser necesaria. No avanzó, no retrocedió, simplemente ocupó su lugar con claridad. Su hija seguía allí, a pocos pasos, sin moverse, sosteniendo la escena con su presencia. Ese silencio activo empezó a incomodar más que cualquier palabra. El anfitrión abrió la boca como si fuera a decir algo, pero se detuvo. No encontró la frase adecuada para recuperar el control sin exponerse. Nunca había necesitado pensar demasiado en ese tipo de situaciones. Esta vez, sin embargo, algo no respondía como antes, y ese segundo de duda fue suficiente para cambiar la dirección de la noche. El padre respiró hondo antes de hablar, no para calmarse, sino para ordenar lo que estaba a punto de hacer. Cuando abrió la boca, su voz no fue alta ni temblorosa, sino clara y estable, imposible de ignorar. No gritó, no insultó, no pidió permiso para tomar la palabra en un salón que no lo había invitado a existir. Simplemente empezó a hablar, con la seguridad de quien sabe exactamente quién es. Ese primer sonido bastó para que todos entendieran que algo distinto estaba ocurriendo. Habló con naturalidad, cambiando de registro con una facilidad que desconcertó a los presentes. No lo hizo para impresionar ni para provocar aplausos, sino como quien demuestra un hecho incuestionable. Algunos reconocieron idiomas que no esperaban escuchar de alguien que había sido tratado como invisible. Otros no entendieron las palabras, pero sí el mensaje implícito de control y preparación. La narrativa que habían construido sobre él empezó a resquebrajarse en tiempo real. El anfitrión intentó sonreír, pero la expresión no le respondió como antes. No había previsto ese giro, no había preparado una respuesta para ese escenario. El hombre frente a él ya no encajaba en el papel que le había asignado minutos atrás.
Cada frase pronunciada ampliaba esa grieta de forma irreversible. El poder dejó de fluir en una sola dirección. El padre no se extendió más de lo necesario, consciente del efecto acumulativo de cada palabra. No explicó su historia completa, ni enumeró logros. No lo necesitaba. Bastó con dejar claro que no era lo que habían asumido, ni lo que habían decidido que fuera. Su identidad ya no estaba en discusión, estaba establecida. Y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Al terminar, no miró al anfitrión en busca de reacción, ni al público en busca de aprobación. Giró apenas la cabeza hacia sus hijas, confirmando con ese gesto dónde estaba su prioridad. El salón permaneció inmóvil, atrapado entre lo que había pasado y lo que vendría después. La fiesta seguía, pero algo esencial se había desplazado para siempre, y esa verdad ya no podía ser ignorada. El silencio que siguió a sus palabras no fue incómodo, fue absoluto, como si alguien hubiera detenido el tiempo en mitad del salón. Las copas permanecieron suspendidas en el aire, las conversaciones no retomaron su curso natural. Por primera vez desde que comenzó la gala, nadie parecía tener prisa por llenar el vacío. Todos estaban procesando lo mismo, habían escuchado a alguien a quien no pensaban escuchar jamás, y esa constatación los descolocó más de lo que admitirían. Algunos invitados bajaron lentamente los móviles, conscientes de que ya no estaban grabando un espectáculo. Otros intercambiaron miradas rápidas, intentando entender cómo habían participado del error colectivo. El padre permaneció en su sitio, sin moverse, sin aprovechar el momento para imponerse. No necesitaba hacerlo, el espacio ya se había reorganizado a su alrededor. La atención se había desplazado sin que nadie lo ordenara. El anfitrión carraspeó, buscando una frase que le devolviera el control perdido. Probó con una risa breve, demasiado forzada para resultar convincente. Pero el gesto llegó tarde. El clima ya no le pertenecía por completo. Su autoridad, basada en la humillación ajena, había quedado expuesta, y varios lo habían notado con claridad. Las hijas avanzaron un poco más, ya sin esconderse, acercándose a su padre con pasos seguros. Nadie las detuvo, nadie se atrevió a corregir ese movimiento ahora. La imagen de los tres juntos ocupó el centro simbólico del salón. No era una escena planeada, pero resultaba imposible de ignorar. Algo había cambiado en la forma en que eran percibidos. La música volvió a sonar, pero con un retraso evidente, como si el sistema necesitara reiniciarse. La gala continuó. Las luces seguían brillando. Los camareros retomaron su trabajo. Sin embargo, el evento ya no era el mismo que había comenzado horas antes. Una verdad había sido dicha y escuchada por todos, y ese tipo de verdad no se borra con champán ni con aplausos. El padre pronunció una última frase, breve y precisa, sin elevar la voz ni buscar dramatismo. No fue un ataque directo ni una defensa extensa. Fue una afirmación que no necesitaba respuesta. Al decirla, dejó claro que había entendido exactamente dónde estaba y qué se había intentado hacer con él. El anfitrión no respondió de inmediato, sorprendido por la forma en que el control se le había escapado. La fiesta siguió, pero algo esencial acababa de quebrarse. Algunos invitados comenzaron a alejarse de la mesa principal, con excusas torpes y sonrisas tensas. Otros fingieron revisar el teléfono o buscar a alguien al otro lado del salón. La red de apoyo invisible que rodeaba al millonario empezó a deshacerse sin anuncio. No hubo aplausos ni abucheos, solo distancia, y esa distancia fue una consecuencia real e irreversible. El anfitrión intentó recomponerse, ajustando la chaqueta y levantando de nuevo la copa. Pero su gesto ya no tenía la misma autoridad que antes. Había quedado expuesto frente a demasiadas personas al mismo tiempo. No perdió su dinero ni su estatus esa noche, pero sí algo más difícil de recuperar: la certeza de que podía humillar sin consecuencias. El padre no se quedó para comprobar el alcance del daño. Tomó a sus hijas de la mano con naturalidad, sin prisa ni dramatismo. Cruzó el salón con pasos firmes, atravesando un espacio que ahora lo miraba distinto. Nadie se interpuso, nadie lo corrigió, nadie volvió a ignorarlo. Había dejado de ser invisible. Al salir, la música volvió a subir y las conversaciones intentaron normalizarse. La gala continuó como si el episodio pudiera diluirse con el tiempo. Pero para quienes lo presenciaron, algo ya no encajaba igual. Una verdad había sido revelada sin alzar la voz. Y esa verdad acompañaría a más de uno mucho después de que la noche terminara. A veces, la verdadera fuerza no aparece en el momento del golpe, sino en el instante en que alguien decide no aceptar lo que intentaron imponerle. No hubo gritos,
No hubo escándalo, solo una línea que ya no pudo cruzarse. Un padre salió de aquel salón con sus hijas tomadas de la mano y con algo que no se compra ni se hereda, la certeza tranquila de haber protegido lo que más importa. Y esa sensación suele quedarse mucho más tiempo que cualquier humillación. Quizá por eso la escena no termina cuando se cierran las puertas de la gala. Sigue viva en quienes la presenciaron, en los silencios incómodos que vinieron después. Porque todos, en algún punto, entendieron que la dignidad no necesita escenario. Solo necesita ser sostenida cuando llega el momento. Y ese momento, tarde o temprano, siempre llega. ¿Quién protegería a los suyos si el mundo decidiera mirar hacia otro lado? ¿Hasta dónde llegarías para que tus hijos no aprendan a agachar la cabeza? ¿Y cuántas veces la verdadera justicia empieza sin aplausos, sin testigos, solo con una decisión firme? Son preguntas que no exigen respuesta inmediata, solo honestidad con uno mismo. Si esta historia te tocó de alguna forma, quizá valga la pena quedarte un poco más por aquí. Suscribirte es solo una manera silenciosa de seguir la conversación. Y si te nace, puedes dejar en los comentarios qué parte se quedó contigo. A veces compartir eso también es una forma de proteger y de recordar lo que realmente importa.